Vamos a tratar, queremos cubrir todo el capítulo 7 de Segunda de Reyes, así es que vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué les parece? Y son temas muy importantes que vamos a tratar en este capítulo y tenemos que prestar atención a ellos porque nos van a ayudar en nuestro caminar con el Señor. Así es que abran su Biblia, por favor, en Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 7. Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7. Y mientras ustedes buscan esa porción de la Escritura, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias. Te damos una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Enséñanos a través de ella y danos, Señor, el entendimiento por el poder de tu Espíritu para poder no solamente recibirla, sino también aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Muy bien. Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7. Para poder entender lo que vamos a ver ahora, tenemos que, repasar un poco de lo que está pasando en Samaria cuando llegamos a este capítulo. Al llegar al capítulo 7, si ustedes se acuerdan en nuestros estudios anteriores, vemos que Samaria está sitiada por el ejército sirio, ¿sí? Está rodeada la ciudad, nadie puede entrar, nadie puede salir, nadie puede ir a comprar, nadie puede salir a vender, etcétera, etcétera. El hambre está haciendo a la gente hacer cosas que el Señor les había advertido que por su naturaleza pecaminosa iban a hacer cuando se encontraran en estas situaciones a causa de su desobediencia. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo algunas mujeres? Estaban comiéndose a sus propios hijos, ¿verdad? Por el hambre tan intensa que había. El rey de Israel, como era costumbre de los reyes en aquel tiempo, culpó al profeta Eliseo por lo que estaba pasando en Samaria, ¿sí? Porque sin duda el rey pensaba que Eliseo le pedía a Dios que trajera esta clase de calamidades sobre la ciudad, porque Eliseo odiaba al rey. Pero nunca se puso a pensar que era por el pecado de él y del pueblo que esto estaba sucediendo, ¿verdad? Y suele suceder. La gente escucha el mensaje no le gusta, ¿y sobre quién se avienta? Sobre el mensajero, ¿verdad? Siendo que el mensajero no tiene ninguna culpa, porque el mensajero simplemente está dando el mensaje o el consejo o la reprensión que Dios, por el medio del Espíritu Santo, le ha dado a él para que diga. Entonces, les ruego por favor que cuando escuchen un mensaje desde acá que no les guste, no se vengan contra el mensajero, vayan y díganle a Dios que por qué lo puso en su palabra, ¿verdad? A mí háganme un lado. No me oigan si no quieren, no presten atención, pero no vengan por mi cabeza, ¿verdad? Porque eso es lo que suele suceder. Noten en el versículo 31 del capítulo 6, dice: el rey exclamó, que Dios me castigue y más aún si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba sentado en su casa en compañía de los ancianos cuando el rey envió a un emisario. Pero antes de que el emisario llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ¿ya vieron cómo este asesino, hablando del rey, ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza? Fíjense bien, y cuando llegue su emisario, cierren la puerta y no le dejen entrar. Tras ese hombre se oyen los pasos de su amo, el rey de Israel, obviamente. Y aún estaba Eliseo hablando con los ancianos cuando llegó el emisario del rey y dijo, y estas son palabras del rey, no del emisario: esta calamidad es de parte del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él? Noten, el rey con estas palabras estaba reconociendo que lo que está pasando es de Dios, viene de parte de Dios. Dios lo está permitiendo. Pero en lugar de hacer un llamado al arrepentimiento, en lugar de llamar al pueblo a que se vuelva a Dios, en lugar de buscar la misericordia de Dios, decide endurecer su corazón e ir a matar a Eliseo. ¿Qué cosa más triste? Cuando alguien recibe un mensaje directamente de Dios, sabe que es para él o ella, sabe los pasos que debería de tomar, sabe lo que debería hacer, y en lugar de prestar atención y de obedecer lo que el Señor le está diciendo, endurece su corazón y agarra en dirección opuesta a lo que el Señor está diciendo. Y suele suceder más de lo que nos imaginamos, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, escuchan un mensaje y durante el mensaje, ya sea que lo oigan en YouTube o en presencia o lo que sea, escuchan un mensaje y están de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Inclusive hasta reciben algunas cosas como que son cosas que Dios les está diciendo a ustedes. Pero luego, después de escuchar el mensaje, tienen que tomar una decisión de si van a recibir ese mensaje para sí mismos, si lo van a poner en práctica, o van a darse la vuelta y van a hacer lo que les dé su regala gana de todas maneras. Es impresionante la cantidad de gente que da la vuelta y va y hace lo que a él o ella le da la gana de todas maneras, aunque sepa que el mensaje es para él o ella. Sí, entonces el rey dice, esto viene de Dios, yo lo sé.
Pero como viene de Dios, yo sé que si Él lo está permitiendo, entonces no tiene ni siquiera caso que vaya y busque su misericordia. Pero como les dije la semana pasada, esta no es una actitud que debemos tomar nunca. Porque aunque Dios sea quien permita que lleguen las pruebas a nuestra vida, no quiere decir que debemos de usar eso como razón para no volvernos a Él y buscar su ayuda. Porque si escuchamos esto y adoptamos la actitud de que, bueno, pues si Dios me está castigando, entonces no tiene caso que vaya con Él, no tiene caso que le pida misericordia porque Él va a hacer lo que va a hacer, etc. Entonces eso nos va a llevar a una desesperación y a una depresión a veces más profunda todavía. Debemos buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, aun cuando estemos en lo más profundo del pecado, aun cuando sepamos que estamos haciendo cosas que lo ofenden, aun cuando sepamos que las cosas que estamos haciendo van completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice, no debemos de temer acercarnos a Él porque Dios, como vamos a ver ahorita, es un Dios misericordioso. Es un Dios que quiere que su pueblo le busque su rostro y busque su misericordia, aun cuando estamos en lo más profundo del pecado. Pero a menudo lo que hacemos es que porque sentimos el peso del pecado, sentimos que no podemos darle la cara a Dios. Y la verdad de las cosas es que no somos dignos de acercarnos a Dios con nuestro pecado a cuestas. Pero por eso venimos a Él por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él pagó para limpiarnos de nuestro pecado y para abrir las puertas del trono de Dios, del trono de su gracia, para ir cuando lo necesitemos. Entonces, noten, en el capítulo que vamos a comenzar hoy, vamos a poder ver que Dios ya estaba obrando para traer alivio a los habitantes de la ciudad de Samaria. Dios tenía un mensaje para el rey y para Israel, y el mensaje era bueno. Y Dios habló a Eliseo y le dijo lo que iba a pasar. Noten, el capítulo 7 de Segunda de Reyes, en el versículo 1 dice, entonces Eliseo dijo, llega este emisario del rey, ¿verdad? Le dice lo que el rey dijo, y en cuanto el emisario le dice esto, Eliseo profetiza algo. Noten, versículo 1, entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. ¿Se acuerdan lo que estaban vendiendo para comer? Cabezas de burro. ¿A cómo las estaban vendiendo? 80 monedas de plata. ¿Se acuerdan? Bien caras. Ahora, una moneda de plata por 10 kilos de flor de harina, en aquel tiempo todavía era un poco cara. Pero comparado con lo que estaban pagando por la cabeza de burro, pues no es nada, ¿verdad? Entonces, noten que el profeta da el mensaje de Dios, que en 24 horas 10 kilos de flor de harina se venderán a la puerta de Samaria por una moneda de plata, y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. El Señor estaba viendo la situación por la que el pueblo estaba pasando. El Señor no tenía los ojos cerrados a lo que estaba pasando a su pueblo. Y el Señor no tenía su corazón cerrado a lo que estaba pasando a su pueblo tampoco. A menudo el Señor sentimos como que cierra los ojos, sentimos como que no está viendo lo que estamos pasando, pero Él sabe lo que estamos pasando. Pero Él sabe cuánto tiempo necesitamos estar en esa situación para que finalmente esa situación nos haga volvernos a Él. Y no es porque sea malo, es porque es buen Padre, porque quiere que dependamos de Él, porque quiere que vayamos a Él y buscar su misericordia. Quizás también lo que va a hacer a continuación era una reacción a lo que el rey había dicho, de que lo malo que estaba pasando era Dios el que lo estaba trayendo sobre ellos. Así que ¿para qué le pedía a Dios que fuera misericordioso? ¿Verdad? Se estaba dando por vencido. Entonces Dios, para comprobarle que Él todavía estaba preocupado por su pueblo, va a hacer esto a pesar de lo que el rey estaba diciendo. Dios en su soberanía y en su buena voluntad mostró su misericordia para con su pueblo, aunque no merecían recibir esa misericordia. ¿Se dan cuenta? Estaban sufriendo lo que estaban sufriendo por su propia causa, por su culpa. Pero de todas maneras, aún en medio de ello, Dios decide que va a mostrarles su misericordia. Y creo que podríamos nosotros juzgar a Dios de ser demasiado blando con ellos. Chihuahua, Señor, pero ¿por qué? Deberías de haberle apretado los tornillos un poquito más para que finalmente volvieran en sí y nunca volvieran a hacer lo que hicieron, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si Dios en realidad es soberano, como nosotros creemos que es soberano, ¿creen ustedes que Dios es soberano? ¿Y entienden lo que quiere decir soberano?
que Él va a hacer lo que va a hacer y nosotros no tenemos vela en el entierro? ¿Sí? Entonces, si creemos que Él es soberano, entonces Él va a tener misericordia de quien va a tener misericordia y no nos va a consultar a nosotros para determinar de quién o a quién tenerle misericordia. Yo sé que todos conocemos gente a la que no quisiéramos que Dios le mostrara misericordia. Sí, todos. Imagínense llegar al cielo y ver a Hitler en el cielo. ¿Qué van a decir? No, chale. Si está este camarada aquí, yo me devuelvo. A mí mándame. Eso iban a decir. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Entonces tenemos que recordar que Dios va a tener misericordia de quien Él va a tener misericordia. Y puede tener misericordia del más odioso enemigo que nosotros pudiéramos tener, y Él es soberano para tener misericordia de él o ella o no. Si quiere tener misericordia de nuestros padres, por malos padres que hayan sido, Él va a tener misericordia. Si quiere tener misericordia de nuestros hijos, por malos hijos que hayan sido, Él va a tener misericordia. Nosotros no somos quien para decirle a Dios de quién debe tener misericordia o no. ¿Sí? No somos quien. Podemos sugerirle, ¿verdad? Podemos decirle, no, a ese no, Señor, o a ella no, o algo, pero Él va a hacer lo que va a hacer. Noten lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, los versículos 15 y 16. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Porque Dios dijo a Moisés, cuando mandó a Moisés a que sacara el pueblo de Israel de Egipto, tendré misericordia ¿de quién? Del que yo quiera, y me compadeceré ¿de quién? Del que yo quiera. Así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. A quien yo decida mostrarle misericordia, yo se lo voy a mostrar. Y si yo decido que a alguien no le voy a mostrar misericordia, entonces no se la voy a mostrar. No importa qué diga quién, no importa qué trate de hacer quién, no importa qué tanto se esfuerce la persona. Si yo decido que esa persona no voy a tener misericordia, no voy a tener misericordia. Pero también del otro lado, no importa qué tan mala haya sido la persona, no importa qué tan grande el pecado, no importa qué tan grande la ofensa. Si Él decide que va a tener misericordia, Él va a tener misericordia. ¿Sí? ¿A poco usted no le da gracias a Dios de haber sido contado entre quienes han recibido su misericordia? Y todos sabemos de qué tela fuimos cortados, y todos sabemos las cosas que hicimos, y todos sabemos lo malo que hayamos sido, pero recibimos la misericordia de Dios y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces no debemos desear que no tenga misericordia o que sí tenga misericordia. Debemos decir, Señor, en tu soberanía, tú eres el Dios misericordioso que me tocaste a mí, me alcanzaste a mí, me salvaste a mí. Entonces te dejo a ti la responsabilidad de a quién tenerle misericordia o no. Y cuando yo vea a quién le has tenido misericordia, lejos de enojarme, voy a decir, wow, yo era peor que esa persona y a mí se me ofreció la misma misericordia que se le ofreció a él o ella. Cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? En Lamentaciones 3, los versículos 22 al 24, se escribe lo siguiente: por la misericordia del Señor no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana, ¿qué? Se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia, en Él confío. Entonces, gloria a Dios por su misericordia, que es nueva cada mañana, que no nos consume porque sabe que somos un terrón. Sí, sabe que no somos nada y puede consumirnos. Pero noten la respuesta de uno de los ayudantes del rey a la palabra que Dios estaba diciendo por medio de Eliseo. Noten el versículo 2. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios cuando lo oyó dar la profecía de que mañana se va a vender esto, etcétera, etcétera. Noten lo que dice: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, y luego hace la pregunta, ¿sucedería lo que tú dices? O sea que está menospreciando el poder de Dios. No está haciendo una pregunta, está haciendo una afirmación. Está diciendo, si Dios abriera las ventanas del cielo mañana, aun cuando eso hiciera, no se iba a cumplir lo que estás diciendo. Dios no tiene el poder para hacer eso, estaba diciendo.
Dios no tiene el poder para cumplir con lo que estás diciendo que dijo que iba a hacer. ¿Sí? Pero luego noten lo que le dice Eliseo al ayudante del rey. De esto serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Noten de nuevo cómo este ayudante del rey subestima el poder de Dios. De nuevo, aunque Dios abriera las ventanas del cielo, no sucedería lo que dices que va a pasar. Está menospreciando el poder de Dios. A menudo tenemos no sé por qué los seres humanos a veces queremos compararnos con Dios y pensamos de alguna manera que nosotros podemos limitar a Dios por lo que pensamos, ¿no? ¿No han oído esta? De esta ni Dios te salva. ¿No han oído esa? Ese tipo de castigo ni Dios lo perdona. Árbol que nace chueco, ni Dios lo puede enderezar. ¿En serio? ¿Cómo podemos limitar tanto a Dios nosotros que somos seres finitos? ¿Cómo nos atrevemos a tratar de limitar a Dios tanto en su rectitud como en su gracia, en su justicia, como en su misericordia? ¿Cómo? Sí, no debemos de dudar de su poder para hacer lo que Él dice que va a hacer. Y esta no es la primera vez que sucede esto con Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iban por el desierto y de repente empezaron a lamentarse porque no habían comido carne en mucho tiempo y empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés? ¿Se acuerdan? Sí, y luego Moisés va con el Señor y les dice, ¿saben qué? Tu pueblo que tú sacaste de Egipto ya me tiene hasta el copete. Ya no lo aguanto, ya no aguanto sus quejas. Ya no aguanto que constantemente se están quejando que para qué nos sacó Dios de Egipto. Allá comíamos cebollas, ajos. Allá vivíamos bien apestosos, pero vivíamos tranquilos, vivíamos bien a gusto. Sí, ya teníamos todo lo que aquí no tenemos. Sí, luego el Señor lo manda a que le diga unas palabras al pueblo en el libro de Números. El Señor lo manda a hablar con el pueblo y le dice, dile al pueblo que se santifique para mañana. Les dice, ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor eran esclavos en Egipto. ¿Y qué están diciendo? Nos iba mejor en Egipto. Es como nosotros decir, nos iba mejor cuando estábamos en nuestro pecado. Cuando estábamos en nuestro pecado, todo estaba bien chilaquil. Sí, estábamos bien a gusto. Es cierto, pero ¿cuál iba a ser nuestro fin? A ver, todos juntos, ¿cuál iba a ser nuestro fin? No, están convencidos. ¿Cuál iba a ser nuestro fin? El infierno. Entonces el que diga, que tan a gusto que estaba en el pecado, ¿para qué dejé que el Señor me sacara de ahí? Está medio atarantado el camarada ¿verdad? Porque sabe lo que le iba a suceder. Entonces ellos también estaban diciendo, nos iba mejor en Egipto. Y luego el Señor le dice, así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino que todo un mes. Y luego noten lo que les dice, hasta que les salga por las narices. ¿Ok? ¿Quieren carne? Entonces les voy a dar carne hasta que les salga. Van a comer tanta carne que va a empezar a salirles por las narices. ¿Ok? Y se harten de comerla por escuchen esta palabra, por haberme menospreciado. ¿Okay? Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? Y noten lo que dice en Números 11, los versículos 21 al 23. Pero Moisés dijo, este pueblo en medio del cual estoy llega a los 600,000 de a pie. Y tú dices que les darás a comer carne todo un mes. Noten que Moisés también lo está menospreciando. Son 600,000 de a pie, más los que andan en caballo y los niños, etcétera, etcétera. Y me estás diciendo que tú les vas a dar carne todo un mes. Y luego noten la pregunta de Moisés en el versículo 23 de Números 11.
¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes? ¿O van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Entonces el pueblo de Dios menosprecia a Dios. El profeta que Él les dio para que los sacara de Egipto menosprecia a Dios. ¿Serio? ¿Eso es lo que puedes hacer? Escuchen cómo se habla acerca de este incidente en el Salmo 78, los versículos 19 y 20. Salmo 78, versículos 19 y 20. Hablaron en contra de Dios y dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron aguas y que en torrentes se inundaron la tierra. Pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá darle carne a su pueblo? ¿Se acuerdan cuando tuvieron sed y llegaron las aguas de Mará y estaban amargas? ¿Se acuerdan cuando las hicieron dulces, cuando echaron aquel tronco? Pero luego se van de ahí y se les vuelve a acabar el agua. Y luego Moisés va con el Señor y el Señor ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Toma tu vara y golpea la piedra y va a salir agua. Y noten lo que dice en el versículo 29. Hemos visto que hirió la peña, o sea, la golpeó, porque no va a herir una piedra, ¿verdad? La golpeó. Y que brotaron aguas y que en torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá darle carne a su pueblo? Ok, Moisés. Como dicen en inglés, ¿verdad? Check it out, ok. Nos dio agua de la peña cuando teníamos sed, pero ¿tendrá el poder para darnos pan y carne también? Le sacó agua a una piedra por el amor de Dios. Ok, le sacó agua a una piedra y están dudando si podrá darles pan y carne también. Por favor, noten hasta dónde llegar. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios neotestamentario, ¿verdad? No lleguemos a menospreciar a Dios a ese grado. Todos hemos recibido algún favor de Dios, comenzando con la salvación, ¿verdad? ¿Podrá salvarnos de nuestro pecado por medio de Jesucristo y no darnos juntamente con Él todas las cosas, cuando eso es lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos? ¿Le vamos a creer para unas cosas pero no para otras? ¿Le vamos a creer para las cosas en las que nos van bien y todo está tranquilo y tenemos todo lo necesario y etcétera, etcétera? Pero cuando vienen las calamidades no vamos a creer en Él porque de alguna manera el brazo de Dios se ha acortado. Es más, esto mismo sucedió en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan dónde? Cuando el pan da de comer algo. Cuando la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron sus discípulos cuando les dijo, ustedes denles de comer? ¿Y de dónde? 100 días de salario no alcanzarían para comprar pan suficiente para todos estos. ¿Se acuerdan cuántos panes había? ¿Y cuántos peces? 2. Y alimentaron en una vez 5,000 más mujeres y niños y en otra vez 4,000 más mujeres y niños. Pero la primera pregunta de los discípulos fue, pero ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a esta multitud? Sí, mis amigos, debemos recordar siempre que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y que para Dios no hay nada imposible, por difícil que parezca. Sí, por lejano que nosotros lo miremos, por imposible que nos parezca a nosotros. ¿Sí? Quizás no vaya a llegar tan rápido como nosotros queremos, o inclusive en la forma que nosotros queremos. Pero si es algo que Dios ha prometido que va a hacer, lo va a hacer. Lo promete en su palabra. Noten lo que dice el Salmo 37, los versículos 4 y 5. Salmo 37, 4 y 5. Dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Versículo 5, pon tu camino en las manos del Señor y luego ¿qué? Confía en Él y Él ¿qué va a hacer? Se encargará de ¿cuánto? De todo. ¿Lo creen? Porque si lo creen, entonces lo van a dejar todo en sus manos.
Van a hacer las cosas como su palabra dice que se deben hacer y van a confiar en que las cosas van a salir como deben de salir porque Él ha prometido que va a estar ahí con ustedes. Ahora, si se salen del camino, si no hacen las cosas como Él ha dicho en su palabra, esperen que van a tener contratiempos, esperen que vayan a tener dificultades, esperen que las cosas no vayan a salir como ustedes quieren que salgan, pero Él va a usar esas dificultades, esos contratiempos y esas cosas que no salen como ustedes quieren que salgan para volverlos al camino y para que entonces las cosas salgan como deben salir. En el Salmo 118, los versículos 8 y 9, noten, es mejor confiar en el Señor que ¿qué? Confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en ¿quién? Gente poderosa. Sí, es mejor confiar en el Señor que confiar en el gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho nuestro gobierno por nosotros últimamente? Nada bueno. Todo el costo de la vida sube, la gasolina sube, etcétera, etcétera. Todo sale más caro, ¿sí? Las cosas que deberían de estar haciendo no están haciendo por tratar de mantener el poder, etcétera, etcétera. Entonces, más vale confiar en el Señor. No confiar en la gente poderosa, no confiar en los mortales. Ponemos nuestra confianza en Él. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6, noten lo que dice. Confía en el Señor, ¿cómo? De todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos sus caminos y que Él enderezará tus veredas. Dos maneras de ver esto. Una, Él va a hacer que tus veredas sean más fáciles de caminar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Pero otra también, quiere decir que aunque en mi afán por hacer las cosas que yo quiero como a mí me parece bien, y aunque haya tomado el camino incorrecto, si confío en Él, puedo confiar en que Él me va a devolver al camino correcto y voy a hacer las cosas como Él quiere que las haga. Pero tengo que confiar en Él. Tengo que confiar en Él. Cuando Él me diga, no, estás haciendo mal, deberías de hacerlo de esta manera, entonces tengo que por fe hacerlo como su palabra me dice que debo hacerlo y confiar en que las cosas van a salir bien. Él va a enderezar mi camino delante de mí. Y luego noten lo que le dice Eliseo una vez más. De eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. En otras palabras, vas a ver con tus propios ojos que esto que estoy profetizando sí va a suceder, pero tú no vas a poder disfrutar de ello. ¿Se están checando eso? ¿Checaron eso? Le está diciendo Eliseo, ¿sabes qué? Vas a ver que lo que yo estoy profetizando sí se va a llevar a cabo, pero tú no vas a disfrutar de ello. Noten el versículo 3. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que ahí dentro hay. Entonces ellos estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Qué lógica tan irrefutable, ¿verdad? Muy buena lógica, ¿verdad? Si nos dejan vivir, vamos a vivir. Y si nos matan, pues vamos a morir, ¿verdad? Sí deberíamos de vivir nosotros también con esa lógica, ¿verdad? Si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y si nos dejan vivir, nos vamos a vivir. Es muy buena lógica. Lo que pasa es que nosotros le andamos buscando la forma de sacarle tanto a lo uno como a lo otro, ¿verdad? ¿Cómo le hago para no vivir esta experiencia? ¿Cómo le hago para no morir? ¿Sí? Entonces, la lógica de estos, ¿y saben por qué? Porque eran leprosos. ¿Qué tenían que perder? ¿Qué tenían que perder? Reconocían su necesidad y no tenían nada que perder. Versículo 5 dice, al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Noten, fueron a donde estaban todo el ejército sirio, y cuando llegaron al campamento de los sirios no vieron a nadie. Noten por qué no vieron a nadie en el versículo 6. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos. Y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros, los sirios empezaron a decirse los unos al otros, al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal y como estaba.
Entonces llegan los leprosos al campamento, no hay nadie, todo silencito, todo tranquilo, ¿sí? Todo tranquilo. Y noten cómo se metieron a una de las tiendas, prendieron la televisión, pusieron Netflix, fueron al refrigerador y agarraron snacks, ¿verdad? Abrieron unas Coca-Colas, ¿verdad? Note el versículo 8. Claro que estoy parafraseando, ¿ok? Estoy poniéndolo en términos modernos, ¿verdad? Pero noten el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, se sentaron a comer. ¿Qué les dije? Se sentaron a comer y beber y se llevaron de ahí plata y oro y vestidos y todo eso lo escondieron y luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a escoger lo que de ahí, a esconder lo que de ahí sacaron. ¿Se veían? Entonces, estos leprosos, que no les importaba si morir o vivir, van a las tiendas de los sirios, encuentran que Dios asustó a los sirios y que los sirios huyeron y que todo lo que los sirios dejaron ahí era ¿para quién? Para ellos. Y empezaron a agarrar todo lo que pudieron y empezaron a esconder lo que no se pudieron llevar para que nadie se los pudiera ganar. Pero había algo en ellos, aún como leprosos, había algo en ellos que les llamó la atención. ¿Saben qué fue? Su conciencia. Su conciencia. Noten el versículo 9. Pero, ay, se me aceleró esta cosa. Pero luego dijeron, pueden responder lo que dice. Versículo 9. Pero luego se dijeron el uno al otro, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros no nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. En otras palabras, cuando amanezca y se den cuenta de lo que de lo que pasó y de lo que hemos hecho, nos van a acusar de ratones, ¿verdad? Y van a venir y nos van a castigar por ello. Entonces mejor vamos a hablar con el rey, vamos a decirles lo que está pasando. Estas son noticias que no debemos de quedarnos con nosotros mismos con ella, debemos de proclamarlas a toda la gente que se está muriendo de hambre. Noten cómo los leprosos les comenzó a remorder la conciencia de que ellos la estaban pasando bien, mientras en la ciudad se estaban muriendo de hambre y comiéndose a sus hijos. Mis hermanos, déjenme decirles algo. La conciencia es algo que yo sé que a veces no parece, pero la conciencia es algo que Dios ha puesto en todo ser humano. Ha puesto en todo ser humano. Lo que pasa es que el ser humano tiene la habilidad para no hacerle caso a esa conciencia. La conciencia a veces, me decían mis amigos antes, cuando la conciencia te corroe, ¿verdad, Charlie? Me decían. La conciencia puede corroerlo a uno por dentro, pero uno puede callar esa conciencia. Justifica sus actitudes, justifica la forma de hacer las cosas y puede callar tan fácilmente la conciencia y no hacerle caso. Escuchen el significado de conciencia. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Escuchen estas próximas 3 palabras, son importantes. Especialmente los propios. Especialmente los propios. Eso es lo que la conciencia hace. Nos lleva a juzgarnos nosotros mismos. Nos lleva a que veamos las cosas que estamos haciendo, la vida que estamos viviendo, la forma en la que nos estamos comportando. Y nos dice, tú sabes que eso no está bien. ¿Se acuerdan de la caricatura del diablito y del ángel? Sí. Tú sabes que eso no está bien. Pero por orgullo a menudo hacemos a la conciencia a un lado y decidimos hacer lo malo cuando sabemos que está mal. Sabemos que no es lo correcto. Y decidimos callar a nuestra conciencia. Agarramos la aureola del angelito y se la ponemos para que no se pueda mover. Y es cierto, todos y todas ustedes saben que es cierto. No se lo estoy diciendo a tanteo, yo mismo he estado en esa posición. Y es tan fácil callar la conciencia, ¿no es cierto? Si le hacemos como Capulina, ¿se acuerdan? Los que están viejos como yo se acuerdan de Capulina. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Verdad? No te oigo, no quiero saber, es que tú no entiendes, tú no comprendes. Si tú estuvieras en mi situación, harías lo mismo o no harías lo mismo, etcétera, etcétera. Tenemos la habilidad para callar nuestra conciencia.
Sí, y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la conciencia fue puesta ahí por Dios, preciso. Está bien, está bien, está oyendo su propia predicación allá, no. Esta lo tiene muy aburrido, él está oyendo la suya. Ok. Mi conciencia me está dando lata ahorita porque dije eso. Entonces Dios ha puesto esa conciencia para que nos cuidemos, para que nos guarde, para que nos proteja. Mi hermano, mi hermana, si la conciencia le está diciendo que algo no está bien, hágale caso. Porque lo más probable es que venga de Dios. Sí, pero nos justificamos diciendo, no, son cosas mías, son cosas mías. Dios no me puede estar diciendo que deje de hacer esto si se siente tan bien, si estoy ganándole tanto, etcétera, etcétera. No, hágale caso. El Señor nos dio esa conciencia. Noten en Romanos 2, los versículos 14 al 16, tenemos que apurarnos aquí. Romanos 2, versículos 14 al 16, noten lo que dice. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia ¿qué? Conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo hombre, aunque no sea creyente, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y cuando está haciendo algo que no debe estar haciendo, la conciencia lo llama a que reconozca que eso que está haciendo no está bien y que hay una forma correcta de hacer las cosas, pero les vale. ¿Ok? Les vale. Cierran los oídos a esa conciencia. No quieren escucharla. Prefieren seguir en su error, prefieren seguir en sus tinieblas que escucharla. Y por eso buscan constantemente afirmación. Noten ahí, por eso buscan constantemente afirmación para su comportamiento fuera de la palabra de Dios, porque su propia conciencia los condena, pues la ley de Dios ha sido escrita por Él en sus corazones, pero su conciencia ha sido cauterizada. ¿Sí? Y buscan afirmación en todos los lugares. ¿Verdad que sí estoy haciendo bien al hacer esto? ¿Verdad que sí, mi manera de pensar es la correcta? ¿Verdad que tú me das la razón a mí? Ok. Está bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La psiquiatra, la psicóloga, la consejera, el consejero bíblico inclusive, te puede estar diciendo que está bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? A eso es a lo que tienes que prestar atención. ¿Sí? Pero buscan que se les afirme su manera de pensar, pero todo fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. ¿Saben lo que quiere decir cauterizado? ¿Sí? ¿Mande? ¿Qué? Cauterizado, sí. ¿No saben qué? Cuando sí sabes, cuando alguien tiene ¿cómo se llaman esas? ¿Mande? Una herida o No. Me voy a volver loco, A esas llagas que salen en el estómago. ¡Úlceras! Cuando alguien tiene úlceras de ciertos tipos, lo que el médico, porque las úlceras sangran, tienden a sangrar, lo que el médico hace, pone un cautín, un metal caliente en esa úlcera y la quema, la sella, la cierra. Y eso causa una cicatriz que permite que la persona ya no sienta el dolor que sentía cuando. Eso quiere decir cauterizar. ¿Sí? Entonces, cuando la conciencia está cauterizada, está endurecida, está quemada, no tiene sentido, no siente. ¿Sí? No siente. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen que
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acciones de gracias. Y mucha gente les va a creer. ¿Y saben por qué les va a creer? Les va a creer porque van a seguir enseñando estas doctrinas de demonios, estas doctrinas que saben que están mal, pero por tener la conciencia cauterizada lo siguen haciendo porque así les conviene para su propio bien, para tener a la gente controlada. ¿Y qué están haciendo ahorita? ¿Qué se está haciendo ahorita? Se está dando todo tipo de mala información, se está dando todo tipo de doctrinas falsas, se están enseñando doctrinas de demonios, etcétera, etcétera, y la gente, muchas se la está comiendo toda. ¿Por qué? Porque no les ayuda a remorder la conciencia. No los reta, ¿sí? No los desafía en su fe. Están contentos así como están. Chihuahua, ¿para qué nos molestas con la verdad? No nos molestes con eso no nos molestes con eso del pecado y del infierno y de la cruz. No nos molestes. Así estamos bien, estamos contentos. Y Dios está contento con nosotros también. Porque mira, estamos haciendo lo que estamos haciendo y no está haciendo nada. Entonces quiere decir que Dios está bien con ello. Y lejos de ello es que no quiere hacer nada al respecto todavía. En Romanos 1, versículos 18 al 21. Pablo dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo, noten, que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Nadie va a tener ninguna excusa delante de Dios de que no sabía. La ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres. La ley de Dios de alguna manera les dice que están equivocados. Y saben que lo único que puede hacer volver a la vida esa conciencia cauterizada, sacar esa conciencia de la oscuridad, es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Es el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14, noten lo que dice ahí. Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros, ¿qué? La redención eterna. Versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las obras muertas ¿de qué? De nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sabían? Es Cristo el que puede volver a la vida nuestra conciencia y sacarla de esas tinieblas en donde se encuentra. Note, el versículo 10 de Segunda de Reyes 7 sigue diciendo: entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos, los leprosos fueron a entrar a la ciudad y con grandes gritos les dijeron a los guardias: fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos ahí a nadie, solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. Noten cómo estos leprosos se dan cuenta de que Dios no los salvó con el propósito de que solo ellos disfrutaran de las bendiciones obtenidas, sino de ir a proclamarlo a toda la ciudad. ¿Qué paralelo ven ahí con el Nuevo Testamento? Que nosotros también no fuimos salvados para que nosotros disfrutemos de las bendiciones de la salvación, sino que debemos proclamarlo a todo mundo. Amén. Versículo 11 dice: a grandes gritos los porteros, se me va esta cosa cada rato, a grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. Y esa misma noche el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Ahora aquí viene el rey con su propia interpretación de todo lo que está pasando. ¿Okay? Presten atención a lo que el rey ve.
¿Sí? Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En respuesta, uno de sus oficiales dijo, puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como ha muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad a ver qué sucede. Versículo 14, se tomaron entonces 2 carros y caballos, y el rey envió a gente al campamento de los sirios con la orden de ir a ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán, y vieron que por todo el camino había vestidos y objetos por el suelo que en su premura los sirios habían ido arrojando. Entonces, cuando salieron corriendo, salieron aventando todo para todos lados. ¿Sí? Salieron aventando todos para todos lados. Y luego volvieron y le comunicaron esto al rey. Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y conforme, escuchen esto, conforme a la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. ¿Conforme a quién? A la palabra del Señor. Versículo 17, el rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, el ayudante que le había dicho a Eliseo lo que le dijo. Pero el pueblo lo atropelló y ahí mismo murió, tal y como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo, mañana a esta hora la entrada de Samaria, 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Noten, todo sucedió tal como el varón de Dios había anticipado al rey. ¿Sí? El Señor dice en Isaías 46:10, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Dios no va a dejar que su palabra no se cumpla, ¿sí? El Señor Jesucristo en Mateo 5, 17 y 18 dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que ¿qué? Todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Versículo 19 dice, pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios, si el Señor abriera las puertas del cielo, ¿sucedería esto que dices? Y el varón de Dios le había contestado, tú mismo serás testigo ocular, lo vio, pero no comerás. ¿Por qué? Así sucedió, dice el versículo 20, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí mismo murió. Entonces miró el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho, pero no pudo disfrutar de nada de ello. Ahora, déjenme recordarles, Dios no lo mandó matar. Dios dijo lo que dijo porque Él sabía que iba a suceder. ¿Sí? 2 cosas muy diferentes. Dios no lo mandó matar, que lo pisotearan, que lo atropellaran, pero Él sabía que iba a suceder. Simplemente se lo anticipó. Pero este camarada no creyó. Si a ustedes les dicen, mañana, ¿sí? Pues van a entrar por la puerta un montón de comida y todo lo demás, y saben que va a venir un gentío de gente porque tiene hambre, ¿ok? ¿Se irían a parar enfrente de la puerta ustedes ahí para ver qué pasa? A ver si es cierto. No, se alejarían de la puerta. ¿Pero qué nos dice esto? Que este camarada no creyó nada de lo que Dios había dicho. Decidió hacer a un lado todo lo que la palabra de Dios le había dicho. ¿Y qué le pasó? Vámonos. Lo atropellaron y lo pisaron. Mis hermanos, cuando Dios habla, hay que prestar atención. Hay muchas cosas que no nos gustan, como las dice Dios. Hay muchas cosas que no nos gusta que Dios nos diga. Hay muchas cosas que nos ponen así como, ¿para qué? Pero ¿saben qué? Si Dios nos lo está diciendo, debemos prestar atención. Porque Dios va a hacer cumplir absolutamente toda su palabra siempre. Es en lo único que podemos contar, en que la palabra de Dios siempre se va a cumplir tal y como Él dice. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque una vez más nos dejas saber que ni una jota ni una tilde pasará, Señor, sin que todo lo que dices se cumpla.
Hoy, Señor, al escuchar y leer esta historia de este ayudante del rey, Señor, que menospreció tu poder, que no quiso reconocer lo que tú estabas diciendo y vemos las consecuencias de ello, Señor, te pedimos, danos corazones entendidos, danos corazones obedientes. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a encomendar todos nuestros caminos a ti y creerte que lo que tu palabra dice se va a llevar a cabo, para bien o para mal. Las promesas positivas se van a cumplir, las promesas negativas se van a cumplir también, y lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en ti y poner por práctica lo que tu palabra nos dice. Así es que nos encomendamos a tu mano de gracia, te pedimos que nos ayudes a seguir adelante nuestro peregrinar por esta tierra y que cada vez que abramos tu palabra y la escudriñemos, Señor, estemos dispuestos a ponerla en práctica tal y como tú nos la presentas, porque es tu palabra santa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos ayudado a tener nuestro servicio hoy. Nos postramos delante de ti, te adoramos por lo bueno que eres, por lo grande de tu misericordia, por lo inmenso de tu gracia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén.